Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en intercesión, nos unimos en amor, confiando y creyendo en Dios que le estará obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Recuerda que la oración es una necesidad, no es una opción. Jesús enseña constantemente a través de la oración. Lucas capítulo 18, verso 1 al 8, enseña acerca de una parábola. Jesús dice, le refiere una parábola a los discípulos de una viuda y un juez injusto. Sin embargo, él les dice que le refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre sin desmayar. Necesitamos orar siempre sin desmayar para poder obtener el resultado que nosotros necesitamos. Jesús nos enseña que la persistencia en la oración nos dará la victoria en lo que usted y yo necesitemos. Jesús da diferentes referencias para poder obtener el resultado. Y la clave de ello es la oración. Vemos en Lucas 11, versos 5 al 13, nos enseña acerca de la importunidad de aquel amigo. Por la importunidad de aquel amigo que no se limitó al horario, no se limitó al tiempo, logró obtener lo que él necesitaba. Habla acerca de un amigo. Dice, ¿quién de vosotros si tiene un amigo, va a la medianoche y va y le pide 3 panes? Debido a que él obtuvo una visita, llegó una visita inesperada a su casa. Sin embargo, él no tenía nada que poner en la mesa. Él fue con su amigo y le dijo, préstame 3 panes. Su amigo atendió su necesidad y no solamente le dio los 3 panes, sino le dio algo más todavía. Así que Jesús enseña que la oración será la clave para obtener la bendición que usted y yo necesitamos. La situación en la cual usted y yo estemos viviendo será resuelta a través de la oración. Las puertas que se habían cerrado serán abiertas a través de la oración. Y todo aquello que nosotros no veíamos resultado, le dará a Dios el resultado a través de la oración. Así que Jesús enseña que este amigo fue, debido a su importunidad, dice la Biblia, él obtuvo lo que él necesitaba. ¿Por qué? Porque él no se limitó a tiempo, no se limitó a horarios, él no pensó en lo que le iba a decir su amigo. Él solamente fue, actuó y recibió. Así que Jesús da una clave específica en Lucas capítulo 11, verso 6 en adelante. Y empieza a explicar y a decir que todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abrirá. Empieza a explicar acerca del pedir, el buscar y el llamar. 3 pasos importantes para nuestra vida en este tiempo. A través de la oración. El pedir, el buscar y el llamar. Todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Nos explica acerca de que usted y yo debemos de pedir. Como dice también Mateo 7, verso 7, refiere la misma situación. Empieza él a hablar, Jesús empieza a hablar y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca y el que llama se le abrirá. Así que nosotros necesitamos estar conscientes de que si nosotros pedimos, se nos dará lo que nosotros necesitamos. Hay una clave específica para poder recibir lo que es bueno para usted, no lo que usted quiera recibir, porque hay 2 formas. Si usted pide algo que está fuera de la voluntad de Dios, difícilmente lo recibirá. Pero si usted pide algo que está conforme a la voluntad de Dios, entonces usted lo obtendrá. El pedir, buscar y el llamar. El pedir, el buscar y el llamar, nosotros recibiremos si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios.
Recordemos que si nosotros buscamos la voluntad de Dios, como dice Mateo capítulo 6, verso 33, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. Todas las cosas serán añadidas. Así que nosotros tenemos que dar ese primer paso, el cual usted y yo hemos comenzado a hacer: buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar principalmente al quien nos ayudará en la petición, en la necesidad, en la situación que estemos viviendo. Buscaremos al dador de vida, buscaremos al dador de paz, buscaremos al dador de salud. Buscaremos a quien nos buscó primero. Jesús dijo: porque vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesús nos eligió a cada uno de nosotros. Jesús nos eligió, ¿para qué? Para que vayamos y llevemos fruto, para que vayamos y seamos agradecidos, para que vayamos y seamos un ejemplo, seamos una luz, Mateo 5:16, que brille en todo tiempo. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Nosotros tenemos que someternos a la voluntad, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, reconociendo que el que nos ha elegido, el que ha puesto su mirada en nosotros, a través de un audio, a través de una palabra, a través de algo que ha llamado nuestra atención, es Jesús. Jesús es Dios. Dios es el Espíritu Santo. Así que Él ha llamado nuestra atención. El Verbo se hizo carne, dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre. El Verbo hecho carne es Jesús. Y Dios, que estaba en el principio, dice Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dios Padre, Jesús Hijo de Dios, 1:14, y Dios Espíritu Santo, que es los tres, dice 1 Juan capítulo 5, verso 7, dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Tres es uno. Así que de esta forma usted tiene que aprender a caminar bajo su voluntad, aprender a guiarse conforme a la voluntad de Dios, para poder pedir, para poder recibir, para poder buscar, para poder recibir, para poder llamar, para poder recibir. Buscar, pedir, llamar. Jesús dijo: ¿quién de vosotros ustedes tiene, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, dijo, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos les dará todo lo que ustedes necesiten. Así que nosotros tenemos la oportunidad ahora de saber pedir. Recordemos que en la Biblia nos enseña que nosotros en ocasiones estamos pidiendo, pero no recibimos, porque estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo algo que no nos conviene. Pedimos, pero no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Santiago capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué pedís mal? Para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que nosotros tenemos que aprender a pedir. Pedir no para gastar o no para vivir como seguíamos viviendo en el mundo,
para cumplir nuestros deseos carnales, para cumplir nuestros caprichos. No, tenemos que pedir con sabiduría, bajo la voluntad de Dios, bajo el control total de Dios hacia nosotros. No debemos de pedir solamente con egoísmo, solamente para nosotros o para nuestros anhelos carnales o personales. Tenemos que aprender a pedir siempre conforme al propósito de Dios. Y recordemos que Jesús estuvo postrado orando al final, una noche antes de ser entregado, y él dijo: Padre, que no sea mi voluntad. En Mateo 26, verso 39 al 42, más que no sea mi voluntad, sino la tuya. Someternos a la voluntad de Dios. Someternos a la voluntad de Dios para poder caminar bajo la voluntad de Dios. Necesitamos aprender a saber pedir para poder recibir, no lo que nosotros querramos, lo que Dios ha dicho que nos dará a nosotros. Él dijo: yo les daré vida. Él nos dará vida y nos dará también un galardón para cada uno de los que le aman, para cada uno de los que guardan su palabra, para cada uno de los que están siempre atentos a lo que Él quiere que se haga. Nosotros necesitamos estar conscientes de someternos a su voluntad. Así que la oración nos ayudará a poder caminar bajo la voluntad de Dios. Romanos 8:14 dice que los guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted y yo tenemos que caminar bajo la voluntad de Dios y ser guiados por el Espíritu de Dios. Así que de esta forma empezaremos a pedirle a Dios la sabiduría para poder pedir. Si alguno de vosotros, dice Santiago capítulo 1 verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual os dará abundantemente y sin reproche. Si usted y yo tenemos necesitamos una ayuda para poder pedir. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder pedir, a saber pedir como conviene. Tenemos que aprender a pedir como conviene. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Pablo enseña en la palabra de Dios y dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda a pedir. El Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Nosotros no sabemos orar como conviene. Pedimos, dice la Biblia en Santiago, que pedimos pero no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Estamos pidiendo solamente nuestros propios deseos personales, carnales, nuestros propios anhelos. Nada está enfocado en el bien del prójimo, nada está enfocado en el crecimiento espiritual nuestro para conocer más a Dios. Todo está enfocado en deleites carnales, en disfrutar de algo que no nos va a hacer nada bien en esta vida, algo que nos guiará quizá a destruir nuestra relación familiar, a destruir nuestra salud. Podemos estar pidiendo algo que no nos dará un buen resultado conforme al propósito de Dios. Recordemos que el Salmo 138, verso 8 nos enseña que Jehová, dice la Biblia, cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un propósito dentro de los caminos de Dios. Moisés está en el monte orando y le dice a Dios, le dice: Jehová, muéstrame tus caminos. Te ruego que me muestres tu camino. Muéstrame cómo debo yo de andar constantemente, aunque él conocía a Dios, aunque él lo había escuchado, aunque él había estado liderando al pueblo que había salido de Egipto. Él había estado liderando durante mucho tiempo, pero él le dijo a Dios: muéstrame tu camino, muéstrame, ahora te ruego que me muestres tus caminos. En
hay una necesidad en la vida de Moisés en ese tiempo. ¿Para qué? Para poder ser redireccionado al camino correcto. Y empieza a hablar con Dios y le empieza a decir que le ruega que le muestre su camino. Nosotros necesitamos en cada oración, cuando nosotros nos acercamos a Dios, y pedirle: muéstrame ahora tu camino, muéstrame tu camino, muéstrame la forma en la que puedo agradarte aún más. Yo sé que el esfuerzo constantemente lo estamos haciendo, mas sin embargo Dios demanda más de nosotros. Usted puede dar más aún. Usted puede someterse aún más a la voluntad de Dios. Podemos caminar aún más rectamente delante de Dios. Así que Moisés le dijo: te ruego ahora me muestres tu camino. ¿Por qué? Porque él veía que lo que estaba haciendo, habían ciertas situaciones que estaban oprimiendo su vida. Por eso le dijo a Dios, él iba a caminar rumbo a la tierra prometida. Recordemos que él está guiando al pueblo de Israel. Él lo está sacando de ese lugar dirigido por el Espíritu de Dios. Él constantemente se la pasa orando, constantemente se la pasa buscando la dirección de parte de Dios. En Éxodo 33, verso 13, Moisés le dice a Jehová: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos ser guiados por Dios. Tenemos que caminar constantemente guiados por el Espíritu Santo. Moisés sabía pedir constantemente, aunque él había andado mucho tiempo ya con el pueblo como líder, pero él no creía saber las cosas por sí solas. Él se sometía a la voluntad de Dios. Él buscaba el rostro de Dios constantemente. Él doblegaba su yo personal y se sometía a la voluntad de Dios. Oraba a Dios y le pedía que le mostrara siempre su camino, que él le dijera qué es lo que tenía que hacer. Te ruego que me muestres tu camino, para que yo te conozca. Y entonces Dios le contesta, dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces Moisés le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Si tú no vas con nosotros, nada saldrá bien. Si Dios no está con nosotros, nada nos irá bien. Si Él no dirige nuestros pasos podrán irse a un camino equivocado. Recordemos que Proverbios nos enseña que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Su fin, el fin de ese caminar, de esa dirección que llevas: alcoholismo, drogadicción y tantas cosas, rencor, ira, enojo, celos, pleitos. Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces Moisés le dice a Dios: muéstrame ahora tu camino.
muéstrame ahora tu camino. La oración es una necesidad porque constantemente usted y yo nos sometemos a la voluntad de Dios para que Él nos dirija, para que Él nos guíe, para que Él nos muestre lo que tenemos que hacer, para que Él nos lleve al lugar donde tenemos que estar, para que Él nos saque del lugar de donde estamos, para que nosotros sigamos avanzando en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Necesitamos buscar constantemente a través de la oración. Por eso Jesús enseña a sus discípulos y les dice que ellos tienen que orar siempre sin desmayar. Ellos tienen que buscar siempre la oración. La viuda fue persistente y la persistencia le dio esa victoria frente a un juez que no temía a Dios ni a los hombres. En Lucas 18, verso 1 al 8 y en Lucas 11, verso 5 al 13, enseña que la oración, aunque usted y yo nos hayan dado un diagnóstico médico en el cual nosotros pensamos que ya no hay solución, aunque la situación, el clima, todo aquello que estamos atravesando se vea sin solución alguna, eso quedará atrás. ¿Por qué? Porque usted hará lo que el amigo hizo. Lucas 11, versos 5 al 13, dice que debido a su importunidad, él recibió lo que necesitaba. Porque él no se limitó al tiempo, no se limitó al horario, aunque él sabía que era medianoche, aunque él sabía que nadie a esa hora estaba despierto. Pero él conoció a alguien que lo podía ayudar. Él conoció a un amigo que lo podía ayudar. Él conoció a alguien que podía extenderle la mano y darle lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque había una confianza con él. Así que este amigo es nuestro amigo, el Espíritu Santo. Juan 15, verso 15, Jesús dijo: ya no les llamaré siervos, les voy a llamar amigos, si hacen mi voluntad. Así que el someterse a la voluntad de Dios nos dará la bendición de poder adquirir los beneficios que Dios tiene para nosotros. Por eso Jesús fue específico cuando él oró en el huerto de Getsemaní en Mateo 26, versos 39 al 42. Dijo: no sea mi voluntad sino la tuya. No sea lo que yo anhelo o lo que yo deseo, sino tu voluntad, que es mejor. Te ruego me muestres tu camino. Te ruego que me muestres tu camino. Si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos saques de este lugar. Si tu presencia no va conmigo, mejor olvida ese propósito, ese proyecto que yo tengo personal. Ese proyecto personal que yo tengo, olvídalo. Mejor quiero someterme a tu voluntad y haz tu voluntad en mí. ¿Para qué? Para que me dé descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Los caminos del hombre son perversos. Los caminos del hombre, conforme a su propia opinión, pueden ser derechos, pero su final es fin de muerte. Su final no produce nada. Su final, al contrario, destruye. Pero el camino de Dios, el camino correcto, el camino de la vida, el camino que es Jesús, nos lleva a la vida eterna. Y Jesús dijo en Mateo 11, verso 28 al 30, Jesús dijo: si estás cansado, si estás trabajado, ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Entonces yo te daré descanso para tu alma. Porque mi yugo, dijo, es fácil y ligera es mi carga. Así que Jesús nos enseña su camino, pero Él no nos deja a la deriva. No, Él va al contrario. Él va con nosotros constantemente. Juan 14, verso 15 en adelante, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, dijo, rogaré al Padre para que envíe otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero dijo: vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús especificó que el Espíritu Santo, el Consolador, que en griego significa amigo,
no vendrá al mundo, porque el mundo no le conoce, porque el mundo le aborrece, porque el mundo lo desprecia. Vendrá a cada uno de nosotros, los que aman a Dios, los que se esfuerzan constantemente en dejar aquella vieja manera de vivir, los que se esfuerzan constantemente a tratar de hacer las cosas correctamente, a dejar todo aquello que perjudicó su vida en un tiempo, todo aquello que está perjudicando su vida, todo aquello que no le da paz, no es de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. Yo no la doy como el mundo la da. La paz es de Dios, la paz es de Cristo. Entonces, someterse a la voluntad de Dios nos dará descanso. El venir a la voluntad de Dios nos dará descanso. El mantenernos orando nos dará descanso. Entraremos a su reposo. Entraremos a su presencia. Pero si no nos sacas de aquí, entonces, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Pero si tú vas a ir con nosotros, llévanos a donde tú quieras llevarnos conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Y empieza a caminar Moisés con el pueblo. Empieza a tener victorias, más victorias. ¿Por qué? Porque él era guiado siempre por él. Era guiado siempre por el Espíritu de Dios. Así que usted y yo no estamos solos. Usted y yo tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Reconocer que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Reconozcamos que el Espíritu Santo es Jesús mismo. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice la Biblia en Marcos 16:20, cuando Jesús los envía a predicar, dice que Él es llevado al cielo y se sienta a la diestra del Padre, y dice que ellos salieron gozosos a predicar. Los discípulos salieron gozosos a predicar, y dice que el Señor mismo iba con ellos. El Espíritu Santo ahora iba con ellos, ayudándoles en todo lo que ellos estaban haciendo para el bien de la humanidad. En todo lo que ellos estaban haciendo, ¿para qué? Para que el endemoniado fuera libre, para que el alcohólico fuera liberado, para que tantas personas que estaban oprimidas en algún tipo de vicio, en algún tipo de enfermedad, leprosos eran limpiados, endemoniados eran liberados, enfermos eran sanados, paralíticos se levantaban, ciegos recibían la vista. Ellos iban gozosos. ¿Por qué? Porque el Señor iba con ellos. Porque el Espíritu Santo iba con ellos a donde quiera que ellos iban. Aprendieron a depender de su presencia. Aprendieron a depender de Él. Aprendieron a depender constantemente de Jesús, del Espíritu Santo. Y ahora esa es nuestra enseñanza. Ahora es que usted tiene que estar consciente de que Dios está tan cerca de usted, tan cerca de mí. Él caminará con nosotros cuando usted reconozca que necesita que le guíe sus pasos. Reconozca que lo guíe, que lo dirija, que lo enseñe constantemente. Enséñame ahora tu camino, dijo Moisés. Y en Lucas y en Mateo nos enseña que nosotros pedimos, pero que pidamos para poder recibir. Que busquemos también en oración su presencia para poder recibir. Y que llamemos también la atención de Dios. ¿Para qué? Para que podamos recibir constantemente. La viuda fue constante. La viuda fue persistente en lo que ella necesitaba. Fue persistente. Usted y yo debemos de ser persistentes en la oración. Entre más oramos, más conoceremos la voluntad de Dios a nuestra vida. Más conoceremos lo que Él ha deparado para cada uno de nosotros. Recordemos, la oración nos da comunión, la comunión nos da dirección y la dirección nos da victoria. Si oramos, si platicamos más con Dios, le conoceremos más y nos dará amistad. Comunión es amistad, nos dará una amistad íntima con Él para poder obtener lo que Él quiere que nosotros seamos. Recordemos
que Jesús dijo en Mateo 6:6, que fuéramos a un lugar secreto, que oráramos específicamente en un lugar sin interrupción. ¿Para qué? Para poder mantener una comunión con Dios y poder orar a nuestro Padre que está en secreto. Nuestro Padre que ve en lo secreto nos iba a recompensar en público, nos iba a dar lo que nosotros necesitábamos conforme a su voluntad. Nosotros ahora tenemos la bendición. Cuando ahora usted y yo nos sometemos a su voluntad, nosotros sabemos que ahora que si Él nos oye, tendremos todas las peticiones que nosotros hayamos hecho. Recuerda conforme a su voluntad. Pide, busca, llama, sométete a su voluntad. Por eso dice Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice el verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Someterse a su voluntad, buscar su voluntad, decirle al Espíritu Santo que nos guíe constantemente. Romanos 8:14, porque los guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Él nos guiará, Él nos dirigirá, nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, como dice Jeremías capítulo 33, verso 3. Jeremías era un profeta de mucho tiempo ministrando a Dios, en mucho tiempo profetizando. Sin embargo, en esta situación que él está en una cisterna, él está pasando una situación difícil, él recibe una palabra y le dice Dios, Jeremías, tienes que clamar a mí para que yo te responda y te voy a mostrar algo que tú no has conocido. Jeremías era un profeta que tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento de Dios, mas sin embargo no había llegado, no había conocido cosas grandes y ocultas, aún más que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que es necesaria la oración, es una necesidad, no es una opción. Necesitamos orar siempre y no desmayar. Necesitamos orar constantemente. Así que nos vamos a unir conforme a tu necesidad, conforme a tu petición. Recordemos que la oración es una necesidad, no es una opción. Todo conforme a la voluntad de Dios. Así que nos unimos a tu petición. Mateo 18:19 dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra y pedimos cualquier cosa, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Así que vamos a unirnos clamando a Dios, vamos a unirnos pidiendo a Dios conforme a tu necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada uno de los que están pasando alguna situación difícil, maravilloso Jesús. Oh Padre, hoy declaramos sanidad, hoy declaramos liberación, restauración y fuerzas nuevas. En el nombre de Jesús se destruye todo plan maligno, toda fuerza maligna, toda fuerza contraria, todo espíritu maligno se destruye en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre, trae sanidad, liberación, restauración y fuerzas nuevas a la vida de cada uno, maravilloso Rey. Ahí donde está, Padre celestial, mi hermano, mi hermana orando, ahí donde está clamando a ti, Padre, por esa necesidad. Tu palabra dice en Hebreos 4:12 que usted escudriña nuestra mente y discierne las intenciones de nuestro corazón. Dice la Biblia en Salmo 37:4 que nos deleitemos en ti y tú nos concederás las peticiones de nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, escudriña la mente y el corazón de cada uno y obra en ellos, llénalos más de tu Espíritu Santo, como aquel día de Pentecostés en Hechos 2, oh Padre celestial, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo. Oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, como aquel momento en Juan 20, versos 19 al 22, donde tú te apareciste a los discípulos y soplaste en ellos aliento de vida, y soplaste en ellos y les dijiste, recibid el Espíritu Santo, y ellos fueron ahora sus pensamientos transformados, su vida fue cambiada y todo aquello lo que hacían
eran guiados por ti. Maravilloso Rey, ayúdanos constantemente, Padre Celestial. Sana, libera, restaura y fortalece a cada uno, mi Jesús de Nazaret, e instrúyeles a través de tu Espíritu Santo. Oh Padre Celestial, dirige a cada uno, maravilloso Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidamos a Dios en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, se destruye toda enfermedad, se destruye todo obstáculo maligno, se destruye toda fuerza maligna en el nombre de Jesús, y declaramos victoria, Padre Celestial, a cada vida. En el nombre de Jesús estoy uniéndome con cada uno, Padre Celestial. Oh Padre, declaramos milagros, señales, prodigios y maravillas, sanidades en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra, Padre Celestial, y guarda a cada uno. Padre, oramos por los intercesores, Padre, los que oran constantemente, 5 a.m. y 11 p.m., Padre, los que están intercediendo constantemente, Padre Celestial, por su colonia, por su ejido, por su municipio, por su estado, por su país, por el mundo entero, Padre Celestial. Todos aquellos que se están uniendo constantemente, Padre, te pedimos que les fortalezcas, te pedimos que les des fuerzas nuevas, sánalos si están enfermos, maravilloso Rey, llénalos más de tu Espíritu Santo, guíalos, a Padre Celestial, a orar como conviene, como debe de ser, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, obra poderosamente en cada intercesor, cada intercesora, Padre Celestial. Oh Padre, dale fuerzas, Padre, fuerzas espirituales, Padre Celestial. Sus huesos sean restaurados, Padre, su vista sea restaurada en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre Celestial, limpia sus órganos internos, Padre, sana dolencias, poderoso Rey, quita todo tumor en el nombre de Jesús, todo estorbo el enemigo, Padre, es destruido en el nombre de Jesús, y declaramos sanidad, fuerzas nuevas, maravilloso Rey, para la gloria de tu nombre. Mi Jesús de Nazaret, sigue obrando en cada vida, sigue obrando en cada familia, en el nombre de Jesús. Salmo 127:1 dice la Biblia: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Padre, oramos para que cada familia, Padre, sea fortalecida en ti. Maravilloso Rey, cada uno, Padre Celestial, pueda, Señor, someterse a tu voluntad, maravilloso Rey. Orar siempre, Padre, sin desmayar. Maravilloso Rey, oramos, Padre, por cada uno de los que laboran en diferentes partes, en diferentes lugares. Maravilloso Rey, transportistas, Padre Celestial, y cada uno, Padre, en diferentes lugares. Maravilloso Rey, te pido los guardes, los protejas, los libres del mal. Todo aquel que esté escuchando el audio, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, le fortalezca, le llene. Padre, hay una necesidad en él, Padre, suple esa necesidad. Mi Jesús de Nazaret, obra poderosamente, Padre, en cada familia, por el poder de tu palabra, mi Jesús, por el poder de tu palabra, mi Jesús de Nazaret, obra poderosamente, Padre Celestial, sobre cada uno, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, poderoso Rey, por tu amor y tu misericordia, maravilloso Rey. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Este es el ministerio de la última pesca. Sigamos orando constantemente. 5 a.m. y 11 p.m. Recuerde que la oración es una necesidad, no es una opción. Síguenos en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Dios te bendiga.